Alteraciones de la sangre. Los problemas de la sangre afectan una o varias partes de esta e impiden que cumplan su función. Pueden ser crónicos o agudos. Muchos trastornos sanguíneos son hereditarios. Otras causas pueden ser otras enfermedades, defectos secundarios de algún medicamento y la falta de ciertos nutrientes en la dieta. Algunos tipos de problemas de la sangre son problemas plaquetarios, coagulación excesiva y otros problemas de sangrado que afectan la coagulación. Anemia, que ocurre cuando la sangre no lleva suficiente oxígeno al cuerpo. Cánceres sanguíneos como la leucemia y el mieloma. Desórdenes eosinofílicos, que son problemas con un tipo de glóbulo blanco. Anemia. Es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. Los diferentes tipos de anemias incluyen anemia por deficiencia de B12, anemia por deficiencia de folato, anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica, anemia hemolítica, anemia aplásica idiopática, anemia megalocítica, anemia perniciosa, anemia drepanocítica y talasemia. Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea, el tejido blando en el centro de los huesos que ayuda a la formación de las células sanguíneas. Leucemia. Es un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos donde se forman las células sanguíneas. El término leucemia significa sangre blanca. Los glóbulos blancos leucocitos son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. Las leucemias llevan a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros. Entonces se puede presentar síntomas potencialmente mortales a medida que disminuyen las células sanguíneas normales. Las células cancerosas se pueden propagar al torrente sanguíneo y a los ganglios linfáticos. También pueden viajar al cerebro y a la médula espinal y otras partes del cuerpo. Las leucemias se dividen en dos tipos principales: aguda, que progresa rápidamente, y crónica, que progresa más lentamente. Los tipos principales de leucemia son leucemia linfocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena crónica, leucemia de células pilosas. Linfoma. El linfoma es un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma. Un tipo se denomina enfermedad de Hodgkin. El resto se conoce como linfoma no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin comienzan cuando un tipo de glóbulo blanco llamado célula T o célula B se hacen anormales. La célula se divide una y otra vez aumentando el número de células anormales. Las células anormales pueden diseminarse a casi todas las demás partes del cuerpo. La mayor parte del tiempo, los médicos no pueden determinar por qué una persona desarrolla un linfoma no Hodgkin. Este tipo de linfoma puede causar muchos síntomas, tales como ganglios linfáticos inflamados sin dolor en el cuello, las axilas o la ingle, pérdida de peso inexplicable, fiebre, sudoración nocturna profusa, tos, dificultad para respirar o dolor torácico, debilidad y cansancio que no desaparece, dolor, inflamación o sensación de hinchazón abdominal. Trastornos hemorrágicos. Los trastornos hemorrágicos son un tipo de afecciones en las cuales hay un problema con el proceso de coagulación sanguínea del cuerpo. Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado intenso y prolongado después de una lesión. El sangrado también puede iniciarse de manera espontánea. Los trastornos hemorrágicos específicos también incluyen defectos adquiridos de la función plaquetaria, defectos congénitos de la función plaquetaria, deficiencia congénita de proteínas C o S, coagulación intravascular diseminada, deficiencia del factor 2, deficiencia del factor 5, deficiencia del factor 7, deficiencia del factor 10, deficiencia del factor 12, enfermedad de Glamsa, hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C, púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad de von Willebrand. Algunos trastornos hemorrágicos están presentes desde el nacimiento.
y se transmiten de padres a hijos. Otros se desarrollan por enfermedades como deficiencia de vitamina K y enfermedad hepática grave. Tratamientos como el uso de medicamentos para detener los coágulos de sangre o el uso prolongado de antibióticos. Los trastornos hemorrágicos también pueden resultar del número y funcionamiento de las células sanguíneas que promueven la coagulación de la sangre. Estos trastornos también pueden ser hereditarios o desarrollarse más tarde. Los efectos secundarios de ciertos medicamentos con frecuencia llevan a una forma adquirida. Hemofilia. Es un grupo de trastornos hemorrágicos de sangrado por los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagular. Existen dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, enfermedad clásica o deficiencia del factor 8. Hemofilia B, enfermedad de Crisma o deficiencia del factor 9. Cuando se sangra, suceden una serie de reacciones en el cuerpo que ayudan a la formación de coágulos. Este proceso se llama cascada de coagulación. En este proceso participan proteínas especiales, llamadas factores de coagulación. Usted puede tener mayor probabilidad de sufrir un exceso de sangrado si uno o más de esos factores no están presentes o no están funcionando como deberían. La hemofilia es causada por la falta de suficiente factor de coagulación de la sangre. En la mayoría de los casos, la hemofilia se transmite de padres a hijos. La mayor parte del tiempo se transmite a los hijos varones. Los síntomas principales de la hemofilia es el sangrado. Los casos leves probablemente no se note hasta más adelante de la vida, cuando ocurren durante una cirugía o un traumatismo. En los casos más serios se puede presentar sangrado grave sin una causa. El sangrado interno puede ocurrir en cualquier parte y es común que se presente en las articulaciones. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Los síndromes mieloproliferativos crónicos es un conjunto heterogéneo de neoplasias hematológicas que tienen como característica común la proliferación descontrolada de los precursores medulares de algunas de las células sanguíneas animales, incluyendo a los humanos, por lo común afectan la maduración de dichos precursores en fases avanzadas de la diferenciación, como dato diferencial con respecto a los síndromes mieloproliferativos agudos. Los síndromes o enfermedades mieloproliferativas no son neoplasmas malignos, sino son clasificados dentro de los neoplasmas hematológicos. Las enfermedades descritas son leucemia mieloide crónica, leucemia granulocítica crónica, policitemia vera, mielofibrosis con metaplasia mieloide, trombocitemia esencial. La agrupación de estos procesos hematológicos se debe a que en toda la fisiopatología dependen del trastorno en el crecimiento clonal expansivo de una célula progenitora hematopoyética denominada pluripotencial, cuyo resultado es la sobreproducción de uno o de varios de los elementos celulares circulantes en el torrente sanguíneo. Síndromes mielodiplásticos. Los síndromes mielodiplásticos son afecciones que pueden ocurrir cuando se dañan las células productoras de sangre en la médula ósea. Este daño causa bajos números de uno o más de dos tipos de células de la sangre. Esta se considera un tipo de cáncer. El síndrome mielodiplástico de algunas células en la médula ósea son dañadas y presentan problemas para producir nuevas células sanguíneas. Por lo tanto, muchas de las células sanguíneas que son producidas por la médula ósea son defectuosas. Las células defectuosas a menudo mueren más temprano que las células normales, y el organismo también destruye algunas de las células sanguíneas anormales, dejando al paciente con bajos recuentos sanguíneos, ya que no existe suficiente célula sanguínea normal. En aproximadamente una tercera parte de los pacientes, esta puede progresar y convertirse en un cáncer de rápido crecimiento de las células de la médula ósea llamado leucemia mieloide aguda. Debido a que la mayoría de los pacientes no padecen leucemia, este estuvo anteriormente clasificado como una enfermedad de bajo potencial maligno. Ahora que los médicos conocen más sobre esta enfermedad, esta se considera una forma de cáncer.